Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien en sus casas. Esta es una cápsula más y este va a ser el formato. Puede haber muchos tipos de formato, pero este va a ser el más. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla su profesor Cristian. Esta es una cápsula para la clase de lenguaje, ¿de acuerdo? Para los niños de tercero básico. En el día de hoy, de ahí les voy a mandar la fotografía con el objetivo, debe estar anotada, ¿cierto?, en nuestro cuaderno, de decir profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información para poder describir los personajes de forma física y de forma psicológica. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, vamos a trabajar en la página 12 a la 15. Vamos a leer dos leyendas, ¿de acuerdo? Las cuales una se titula ¿Por qué el cóndor es solitario? Y la otra dice Camcho y el otoño. Ambas son leyendas, ¿cierto?, que hablan de personajes muy importantes de nuestro país, ya sea el cóndor y los Selknam. Recordar que los Selknam son indígenas que viven hasta el día de hoy en muy menor número, lamentablemente, viven en Tierra del Fuego, ¿de acuerdo? Fueron hombres y mujeres nómades que se trasladaron de un lugar a otro buscando comida con pieles, ¿cierto? Parece que lo hemos visto en otras asignaturas, ¿de acuerdo? También es importante describir nuestro objetivo, que va a ser leer leyendas. Primero, entender qué es una leyenda, para poder describir de manera física y psicológica. Y vamos a partir por ahí, aclarando esos conceptos que anteriormente en la clase pasada ya los hablamos con los niños de terceros. Describir físicamente a un personaje quiere decir cómo yo veo a ese personaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo veo como de qué color es su ropa, su pelo, sus ojos, su forma de cara, su físico, ¿de acuerdo? En definitiva son adjetivos: alto, rubio, moreno, bajo, un poco gordo, flaco, como les decía, un polerón azul, un polerón amarillo. Si es un ave, de qué colores tiene las plumas. Si es un animal, describirlo, si tiene cuatro patas, orejas largas. Eso es describirlo físicamente, de acuerdo, como lo dice la palabra, físico, es lo que vemos todos. Todos vemos lo mismo. Por ejemplo, esta sala es blanca, ¿de acuerdo? Tiene un pizarrón atrás. Eso es físico, es algo concreto. Algo que yo puedo ver, algo que yo puedo tocar, lo describo. ¿De acuerdo? Pero también existe una descripción psicológica que tiene que ver con lo que nosotros como personas podemos percibir a través de nuestros sentidos, no solamente de nuestra visión, a través de nuestros sentidos, que podemos percibir según las características y los hechos realizados por estos personajes. Ejemplo, hablábamos anteriormente que el lobo de Caperucita Roja se puede describir como un personaje más bien malo, con características negativas, porque era violento, se comió una niña, se comió una abuela, entró a una casa sin permiso. ¿De acuerdo? Lo podemos describir y percibir a través de sus acciones. La Caperucita Roja, por otro lado, era una niña valiente que se va sola a través de un bosque. Eso no lo dice el escritor, sino que lo percibimos a través de nuestra lectura y a través de los actos que hacen los personajes. Entonces, describir físicamente habla describir físicamente de lo que nosotros vemos, y describir psicológicamente lo que nosotros podemos percibir y podemos, como anteriormente decía, percibir a través de las acciones de los personajes. La descripción psicológica tiene que ver más que bien con valores también, ¿cierto? Y con actitudes, si es simpático, si era negativo, si es positivo, si era risueño, era somnoliento, y muchas otras características que no las podemos tocar, ¿cierto? La simpatía no la podemos tocar, pero sí la podemos percibir, ¿de acuerdo? En base a los personajes. El cazador de la Caperucita Roja, para ir terminando con esta característica, era un personaje valiente, ¿de acuerdo? Porque él, más allá que no le pertenecía, no era ni su abuela, ni su sobrina, ni su hija, ni nada, él, al sentir un ruido, él va e intenta rescatar a estos personajes. Podemos describir entonces que psicológicamente era valiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos también a describir algo que también habíamos hablado en la clase anterior, que es una leyenda. Entonces, la leyenda, ¿qué es la leyenda? Es una narración, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Una narración quiere decir que se relata, ¿cierto? Hoy en día la encontramos escrito, pero nació como un relato, ¿de acuerdo? Cuando los abuelos se sentaban en el fogón y contaban las historias de sus antepasados.
Es muy importante tener en cuenta que en el tiempo donde se crearon las leyendas no existía tanta información, por ende la imaginación se apoderó de la realidad y empezaron a transformar estos cuentos. Y dice, una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios. Elementos reales, personajes, personas reales empiezan a tener características de maravilloso, cosas que no pueden suceder en nuestra realidad, pero que sí suceden en una leyenda. La leyenda está dentro del género narrativo, o sea, su intención es contar una historia basada en hechos maravillosos, cosas que no suceden en nuestra vida real y está hecho para dar una explicación sobre algo. Ejemplo, el caleuche en nuestra isla de Chiloé, ¿cierto? El caleuche se utilizó y todos sabemos la leyenda del caleuche, que era un barco fantasma que se llevaba a los varones, no se llevaba a las mujeres, sino que se llevaba a los hombres y nunca más aparecían. Lo más probable, y qué es lo que sucedía, que en esa realidad hace 200 años, 300 años, 400 años quizás, los hombres buscaban otros lugares, otras tierras. No olvídense que era una isla. Entonces algún hombre decidía navegar más allá y se perdía y nunca más podía volver. No existía la PDI, no existían carabineros que pudiéramos llamar en esos tiempos. Entonces los relatos de estas mujeres que se les desaparecían sus hombres lo empezaron a transformar y le dieron un sentido para poder calmarse, ¿cierto? Y inventaron un barco que se lo llevaba y que nunca más desaparecía. Lo mismo con el trauco. El trauco justifica la realidad, ¿cierto?, de que las mujeres se embarazaban sin estar casadas. Entonces nace la leyenda de que el trauco dejaba embarazadas a las mujeres solo con el aliento. Entonces es una realidad, mujeres embarazadas, hombres perdidos, real, de acuerdo, que es transformada oralmente a través de los relatos de los abuelos y de los mayores, es transformada a un mundo maravilloso. Lo complementa con cosas maravillosas, como por ejemplo un barco fantasma, por ejemplo un ángel que había peleado con Dios, me parece que dice la leyenda, que bajó a la tierra y se transformó en el trauco. ¿De acuerdo? Entonces eso es una leyenda. La leyenda es un relato de hechos reales combinados con lo maravilloso que es lo fantástico. De acuerdo, teniendo en cuenta eso, vamos a leer estas dos leyendas que están en la página 12 y 13, 14 y 15, de acuerdo, el cual dice, el cóndor, ¿por qué el cóndor es solitario? Acuérdense que dijimos que la leyenda busca darle una explicación a hechos que suceden, pero que no se saben por qué. Esta leyenda, como dice anteriormente, ¿por qué el cóndor es solitario? El segundo dice, Kamchou es un dialecto del pueblo Segna, Kamchou y el otoño, y le intenta dar una explicación del porqué del otoño, ¿de acuerdo? Entonces, ambos son elementos que existieron, pero que intentaron darle una explicación a algo que por ese momento no entendían, ¿de acuerdo? Eso es. Que esté muy bien y voy a seguir enviando audios con lo que vamos a realizar y las tareas que vamos a continuar haciendo.